muchacha Ojos de Papel, en la fecha 12, le abrió las puertas a quienes aspiran con quedarse con los 10 puntos extras por asistencia perfecta y pelear por los premios. El torneo entra a su recta final y nadie quiere dejar puntos en el camino. La fecha 13 nos trae un choque imperdible para los amantes del humor gráfico de todos los tiempos. Es el momento entonces de presentar al primero de los protagonistas. El 29 de septiembre de 1964 debutó oficialmente como tira Mafalda en la revista Primera Plana. Sin embargo, el personaje en sí había sido creado en 1963. Según Joaquín Salvador Lavado, Quino, autor de Mafalda y dueño de una genuina modestia, todo empezó por casualidad y sin que él se propusiera ninguna grandeza. En realidad, Mafalda iba a ser una historieta para promocionar una nueva línea de electrodomésticos llamada Mansfield. La agencia Agnes Publicidad le encargó el trabajo a Miguel Brasco, pero como él tenía otros compromisos, me lo pasó a mí. Había una marca de electrodomésticos que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown, Ramanitos, Snoopy, sí. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso. Y regalárselo a los diarios para que la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora se viera más o menos el modelo, la heladera también. Y bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Se iba a hacer lanzar el producto con el nombre de Mansfield. La campaña nunca se hizo y las 8 tiras que dibujé quedaron guardadas en un cajón. Hasta que Primera Plana me pidió una historieta. Entonces rescaté esas tiras y ahí empezó todo. Mientras crezco. Mafalda es una nena terrible, simpática y atrevida, que vive en la Argentina de mediados de los 60 y principios de los 70. Nacida en el seno de una típica familia porteña de clase media, esta niña tiene una familia y unos amigos que forman su pandilla. Pero Mafalda no es una niña cualquiera. A ella le preocupa el mundo y no entiende cómo los adultos pueden llevarlo tan mal. Hola Felipe, pasa. ¿Sabes que le pedí a mi papá que me explicara qué es la filosofía? Y mira. Filosofía. ¿Sí? Es famosa en el mundo entero por la gracia de sus preguntas, la inocencia de su mundo y la altura de sus ideales. La página de Cultura nos lleva hasta Granada y para hablarles de cómic, porque hoy se clausura allí la 18ª edición del Salón Internacional del Cómic, que según un primer balance ha mantenido sus niveles de asistencia con más de 30.000 visitantes. Cientos de tebeos, de exposiciones o encuentros de profesionales no han podido eclipsar, sin embargo, al gran protagonista de este salón, al padre de la universal Mafalda. Si les presentamos a Joaquín Salvador Lavado Tejón, no les sonará de nada, pero si aclaramos que es Quino, el gran dibujante argentino de padres malagueños y creador de Mafalda, millones de personas lo reconocerán. El mítico dibujante participa estos días en Granada en el Salón del Cómic, donde muchas personas, sobre todo jóvenes, han llevado sus tebeos para que lo firme el autor. Su autor jamás sospecharía, cuando comenzó con el personaje, que las reflexiones puestas en boca de este personaje serían traducidas a 26 idiomas, desde el japonés, italiano y portugués hasta el griego, francés y holandés. Luchadora social incansable, emite manifiestos políticos desde su sillita. Puede decirse que es una revolucionaria más allá del lápiz y el papel. En cuanto al exótico nombre de Mafalda, surgió de la versión cinematográfica de la novela Dar la cara, de David Viñas,
En una escena de esa película aparece una beba dentro de un Moisés que se llama así, y Quino adoptó el nombre ya que le pareció alegre. A través de Mafalda y su entorno, su autor Quino reflexiona sobre la situación del mundo y las personas que en él vivimos. Esta creación inolvidable hizo de las suyas junto a sus amiguitos hasta 1973, año en el que se despiden para siempre de sus lectores. Cuando yo era un dibujante aficionado en el colegio secundario, publicaba, o mejor dicho, pegaba mis avisos en un periódico mural que teníamos en cuarto año. Allí entonces copiaba pero con una gran precisión, me salían mejor que a él, los dibujos de Quino, que publicaba por aquel entonces en Bea y Lea, la revista de don Emilio Ramírez. Estos dibujos, que me acuerdo los compañeros pasaban el dedo para ver si eran realmente originales, fueron el primer escalón de mi admiración por Quino, porque mi viejo juntaba justamente y coleccionaba esas páginas. Es decir, que esta afición, que después fue un oficio, y acá esto es justamente algo que se aprende copiando, imitando los ejemplos, copiando a los maestros, soñaba, con ser Quino. Y ahora, aprovechando entonces la magia del dibujo y sumada a la famosa magia de la televisión, yo voy a tratar de transformarme en Quino. Era de madrugada, apenas las 3. No había una luz en las casas de la vecindad. De pronto un crujido en la silla enfrente mío. La silla que siempre ocupan los que vienen a charlar conmigo. Así comienza la historia del Eternauta, la historieta más exitosa, famosa y espectacular que haya sido creada en la Argentina. El 4 de septiembre de 1957 aparece el primer número del Eternauta en la revista Hora Cero, una historieta de ciencia ficción escrita por Héctor Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López. Según Oesterheld, el Eternauta comenzó siendo un cuento corto de apenas 70 cuadros. Luego se transformó en una larga historia, una suerte de adaptación del tema Robinson Crusoe. Me fascinaba la idea de una familia que quedaba sola en el mundo, rodeada de muerte y de un enemigo ignorado e inalcanzable. Toda esta gente que convivía en casa, porque él los hacía venir a casa, porque vuelvo a repetir, le costaba mucho trabajo venir al centro, él los recibía a todos en casa, por lo tanto mi casa estaba siempre llena de esa gente. La casa de Becker era muy particular, digamos. En la casa de Becker pasaban escritores, dibujantes, se estaba armando una cosa que era la historieta, era un formato que no se conocía. Hoy por hoy se ve historieta por todos lados y ya es un formato, una manera de lenguaje, digamos, ya conocido por todo el mundo. En ese momento había que explicar cómo explotaba una bomba de un cuadro al otro, y el tema del estallido, por ejemplo, hacer una historieta que diga boom, era todo un recurso lingüístico, digamos, de cómo explicar, digamos, algo con dibujos, ¿no? El Eternauta es Juan Salvo, quien vive en Vicente López con su esposa Elena y su hijita Martina. La historia comienza con un guionista de historietas, el propio Oesterheld, quien en un ejercicio de metaficción se utiliza a sí mismo como personaje. Su participación en la historia consiste en escuchar el relato de las vivencias de Juan Salvo, el Eternauta, un hombre que se materializa en su casa sin previo aviso. Y esto que tenemos enfrente ahí, esa es la ventana que estaba a las espaldas de Héctor. Ah, se sentaba mirando para allá. Enfrente había una biblioteca con libros, etcétera, y el sillón donde apareció Juan Salvo. El Eternauta se publicó hasta el número 106 de 1959. Se presentaba en 3 páginas semanales, a 3 tiras por página, por lo que su lectura era muy diferente a la experimentada por generaciones posteriores, que accedieron a la historia en las compilaciones del libro. En cada entrega, la historia era dosificada para arribar al último cuadro,
creando suspenso, dejando al lector a la espera del próximo número. Rápidamente se convirtió en un éxito de público. A la calidad e innovación de la historia hay que sumarle, como uno de los factores del éxito, la decisión de su autor de situar la acción en Argentina. Distintos lugares, reconocibles por el lector, se van sucediendo. Las calles de Vicente López, donde la historia de Juan se inicia, el combate de la General Paz, el estadio de River Plate, la Plaza Italia, la estación de subterráneo Congreso. Luego vendría una segunda parte, El Eternauta 2. Ambas obras tienen un tono político más agresivo que el de la historia original. Oesterheld fue desaparecido por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, tras finalizar el guión de la segunda parte. El Eternauta ha perdurado vigente, generación tras generación, para convertirse en el clásico de la historieta argentina. Señores, ha llegado el momento de votar y como siempre te recordamos, tenés que hacerlo debajo de este video. Cyberpop anda con ganas de revolver su baúl de recuerdos y apelando a su oficio gráfico nos pregunta: ¿qué colección de fascículos debería encuadernar primero? ¿Mafalda o El Eternauta? La clave en el ángulo, temporada 3. Lo estamos haciendo juntos. Somos nuestra propia aplicación.